Wow. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video de Germain Extremo. Esta mañana me encuentro en otro cementerio que me lo han pedido mucho ustedes en los comentarios. Cementerio de San Martín, en Buenos Aires. Fue un poco complicado el acceso, no porque estoy entrando en hora de cierre ni nada, pero este video lo estoy grabando un lunes y hay muchas personas. Por lo que veo, hay muchas zonas en las que seguro se me va a complicar entrar a documentar. Pero bueno, voy a hacer lo posible por llevarles las zonas más aterradoras del cementerio de San Martín. La verdad, se me va a hacer muy difícil. Se me va a hacer muy difícil poder grabar en ciertos lugares acá, porque hay muchas, pero muchas personas. Así que voy a intentar entrar a las galerías, que normalmente siempre están vacías. Pero la verdad, hoy hay mucho, pero mucho movimiento acá en este cementerio. Ok. Bueno, aparentemente no hay nadie acá, en la parte de las galerías. Bueno, esta zona en la que estoy ahora se ve que es un poco más tranquila, pero ya en los pocos minutos que llevo recorriendo el cementerio hasta ahora no he visto nada, por así decir, aterrador. Huesos expuestos y brujería. A ver acá. No, todo normal. Hasta ahora me va pareciendo un cementerio relativamente tranquilo. No he visto nada. Ah, es un depósito de rosas. Supongo que los que hacen mantenimiento acá o limpieza tienen las rosas por acá, los residuos, y luego abajo en un tacho se las van llevando, los van tirando. No se lleven las botellas, usar y dejar en el mismo lado. Aunque me parece que dice lade. Hay un piso más arriba, así que vamos. Escucho voz. Bueno, este es el segundo piso. Y la verdad, por ahora, todo luce tranquilo. Allá al fondo hay otras galerías que se ven un poco más olvidadas, que se ven un poco más viejas, así que seguramente por ahí podemos encontrar algo más aterrador. Y este es como una especie de ascensor
o elevador, que me imagino que acá traían los cajones. Está un poco abierto, así que vamos a chusmear un poco a ver. ¿Ven? Sí, está en mal estado. Vamos a subir por esta escalera porque al fondo hay personas. Miren, allá hay personas. Cuidador. Ah, hay un piso más. Ahora subimos. Bueno, acá sí estamos totalmente solos. Bueno, por ahora, por lo que vengo grabando hasta ahora, sigue siendo un cementerio muy tranquilo. Dentro de lo que cabe se ve que hace mantenimiento. Y hasta ahora no he visto ataúdes abiertos con huesos expuestos, ni cráneos, ni nada de eso. Eso es lo que llevo rato buscando, pero hasta ahora nada. Así que me queda un último sector. En la entrada, cuando entré, sí había muchos. Hay uno que otro abierto de estos cajones, bueno, de estos nichos, pero nada así aterrador. Así que hasta ahora el cementerio de San Martín me viene pareciendo un cementerio tranqui. Aparte no está en una fea zona. Normalmente los cementerios así de provincia están siempre en zonas cercanas a villas o lugares peligrosos. Así que nada, me esperaba algo más aterrador, pero nada, es un cementerio relativamente tranquilo. Igual me falta unas zonas, 1 o 2 zonas me faltan, que sé que por ahí capaz pueda encontrar algún cajón abierto, alguna brujería. Vamos a ver. Miren acá. Creo que es el primero que encuentro. Justo en este pasillo donde venía caminando y comentándoles que me parecía un cementerio relativamente tranquilo. Y bueno, este es el primer cajón que me encuentro con algunos huesos expuestos. Nada aterrador comparado con otros cementerios. Me parece normal. Así que este es el primer cajón que encuentro en todo el cementerio, todo lo que yo he recorrido. El primer cajón con huesos expuestos. Y una vela que posiblemente sí sea de alguna brujería o algo. Pero por ahora me sigue pareciendo algo relativamente tranquilo todavía. Así que me quedan 2 zonas por recorrer. Y creo que, listo, cierro el video. Miren este. Esto seguramente me parece que es un trabajo de... Posiblemente un trabajo de brujería, ya que miren, está envuelto en una bolsa. Les juro que si tuviera los guantes que se me quedaron, lo abriría. Pero bueno, otra cosa interesante que me encuentro acá. Seguramente sea un trabajo que dejan siempre acá en los cajones que están así abiertos. Igual hay algo que es muy llamativo acá donde estoy, que primero es la filtración. Ha estado lloviendo estos días
Y segundo, hay olor. Hay olor a cuerpos en descomposición, pero es un olor normal de estos nichos. ¿Ven? Ahí. Hay unas mantas, no sé si sean también trabajos que tiran ahí. Pero bueno, tampoco nada tan impresionante o algo que no haya visto antes. En esta zona. Hay un subsuelo. Que está completamente inundado. Llegamos a la parte más aterradora del cementerio San Martín. El subsuelo inundado. Vamos a dar una vuelta. Miren esto. Miren esto. Se está viniendo abajo. En cualquier momento se viene esta pared completamente abajo. Miren. Yo sabía que esta zona no me iba a decepcionar. Así que vámonos por acá si llamamos menos la atención. Miren. Vamos a ver si podemos terminar bajando al subsuelo. Miren el techo. Filtración. Vamos a ver si podemos bajar al subsuelo, vamos. Miren el subsuelo. Está completamente inundado el subsuelo. Mira. Esta es la zona más aterradora del cementerio de San Martín. Miren. Es imposible bajar ahí. Totalmente Es totalmente imposible bajar ahí. Vamos a ver. Mira. Completamente inundado. Wow. Creo que va a ser imposible bajar ahí. Pero lo voy a intentar. Del otro lado de la escalera, esperen. Miren.
Hay todo un ecosistema ahí abajo. ¡Wow! Es impresionante, les juro que es impresionante. Iba muy bien el video hasta que llegué acá. Vamos a ver si puedo bajar. Bien. Completamente inundado. Bueno amigos, hago el cierre de este impresionante video en el cementerio de San Martín. Me parece que ya me vieron. No olviden darle like, suscribirse, comentar y hacerse miembro para que vean los videos muchos días antes del día del estreno. Así que nos vemos en un próximo video. Gracias a los que me recomendaron venir acá al cementerio de San Martín. Esas son las recomendaciones que me gustan. Vamos.